Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión daremos continuidad al tema anterior en el que estuvimos mencionando cómo existe algo llamado presión de generación para un gas de electrones. Básicamente lo que vamos a estar viendo es una aplicación de esta idea que explica el origen de la existencia de ciertos objetos astrofísicos que eran como impensables hace poco más de un siglo. En particular lo que son las enanas blancas, estrellas enanas blancas, y lo que son las estrellas de neutrones. Entonces vamos a comenzar recordando lo último que vimos la vez anterior, es que la presión de generación va a estar dada para dos casos extremos. Para el caso no relativista es la siguiente expresión: un quinto de 3pi cuadrada a la 2 tercios h barra cuadrada sobre m, que multiplica a n a la 5 tercios, donde n es el número de partículas por unidad de volumen. En este caso vamos a pensar en electrones, de hecho. Para el caso relativista, este era el caso no relativista, sería un cuarto de 3pi cuadrada a la 1 tercio h barra c por n a la 4 tercios, para un caso que le llamamos ultra relativista, en el que pensamos que en el caso no relativista la relación que habíamos hecho era que la relación que conocemos de e cuadrada y la p cuadrada c cuadrada más m cuadrada c a la cuarta, en este caso el término que domina es este. El caso no relativista, este es solamente va a aparecer para contener una parte de energía cinética y otra parte de la energía en reposo, todo esto. En el caso hicimos una aproximación a primer orden que llevaba en última instancia a esta forma de relación para presión y otra forma específica para la densidad de energía, pero esa no la vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Y en el caso relativista era simplemente que la masa en reposo se desprecia y tenemos la relación E igual a PC. Eso solo recordando como de dónde venían. Y si no lo revisaron bien, pues necesitan, al menos para creerlo esto totalmente, pues ver esa parte, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo impacta entonces este fenómeno cuántico en la existencia de estrellas, decíamos. Pero antes que eso, brevemente, en primer lugar, ¿qué es una estrella, no? No estamos hablando de su filosofía ni nada de eso, simplemente lo que nosotros conocemos como una estrella normal, lo que va a tener es dos componentes que la mantienen estable, así a grosso modo. Una componente tiene que ver con algo que se llama fuerza de gravedad, que está tratando de colapsar. O sea, internamente, básicamente lo que tenemos es algo atrayente. Si fuera pura fuerza de gravedad, esto colapsaría totalmente y tendríamos automáticamente un agujero negro. ¿Qué es lo que lo sostiene? Entonces decíamos, esto es gravedad en contra de algo que se va a llamar en general presión. Y la presión puede ser de distintos tipos. Generalmente, en estrella usual, lo que lo sostiene es la radiación. ¿Y de dónde proviene esa radiación? En el centro de la estrella lo que vamos a tener es una serie de procesos nucleares que tienen que ver con la fusión nuclear, que van a generar fotones, y esos fotones van a empujar hacia afuera las capas más exteriores de la estrella y la van a mantener estable. Y van a hacer también en particular que la densidad y la presión sean cierta función de la masa de la estrella. De tal forma que en este caso, tal como se dan los procesos de radiación, algo importante que podemos mencionar es que a mayor masa, cuando tenemos este tipo de proceso, tenemos mayor tamaño de la estrella, mayor volumen. Así, una estrella como Sirio, que puede tener, Sirio A se llama, que es la estrella más brillante del cielo, puede tener un poco más de 2 masas solares y va a ser más grande que el Sol.
y va a haber cierta relación de luminosidad, que es la potencia que entrega la estrella. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar de manera general, sin hablar de si es radiación o no. En este caso, aquí vamos a decir no usualmente, van a ser fenómenos cuánticos, como en este caso. En especial va a ser la presión de degeneración. Entonces lo que tenemos, vamos a hacer una pequeña derivación, vamos a considerar un pedacito de la estrella, y vamos a poner un cilindrito, y vamos a considerar que este tiene una masa dm, es decir, vamos con un elemento infinitesimal, y tenemos varios componentes. De manera vectorial podríamos decir simplemente que vamos a tener una fuerza debida a la presión en el punto de arriba, otra fuerza debida a la presión, es decir, estamos con algún punto intermedio tal vez, y tenemos presión que está empujando hacia acá, a ese pedacito de masa, y presión que está empujando también hacia adentro, por el resto de la estrella, pues, por abajo. Entonces a esta la vamos a llamar FP2, nada más como nombre. Y esto es de m, la longitud de esto lo podemos llamar de r, porque estamos con un elemento infinitesimal, y a esto simplemente le vamos a llamar a la base de área A. De área A, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que, de acuerdo a la ley de Newton, la segunda ley, entonces lo que tenemos es que aquí vamos a tener ese pedazo de masa por la aceleración que tiene radial. Pensamos que hacia arriba, por ejemplo, es irse hacia la superficie de la esfera, de la estrella en este caso. Y esto va a ser pues la fuerza gravitacional que posea en ese lugar, es decir, ella misma está empujada hacia adentro de la estrella por la fuerza gravitacional que tenga la estrella sobre ese elemento, más Fp1 más Fp2. En realidad en direcciones este es negativo y este es positivo. Es decir, aquí nada más es como si lo estuviéramos poniendo todo vectorialmente, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es podríamos decirle, gradiente de presión de la siguiente forma. Decíamos que Fp1 va hacia abajo, es decir, hacia el centro de la estrella, porque está empujándose empujan hacia ambos lados este pedacito infinitesimal. Entonces tenemos que Fp1 podemos nombrarlo como el negativo de Fp2 más cierto diferencial de la fuerza de presión. Es decir, en este caso estamos diciendo simplemente que este va a aumentar en tanto, y además que Fp1 tiene que ir hacia abajo. ¿Va a aumentar o va a disminuir? En realidad, obviamente, tenemos que pensar que la fuerza de presión va a ser mayor mientras más cercano estés a la estrella y menor mientras más lejano estés. Entonces esto es simplemente una medida de dirección, y esto es decir cuánto se incrementó este para generar a este. O lo que es lo mismo, dFp lo puedes nombrar como Fp1, es decir, pasamos este a la izquierda, o bueno, podemos ya insertarlo directamente acá arriba, ¿verdad? Es decir, nuestra expresión de aquí arriba quedaría como dm, segunda derivada, es decir, la aceleración de r con respecto al tiempo. Esto sería fg menos dfp. Porque dfp correspondería al... Decíamos que este era negativo. Entonces si ponemos fp1 más fp2, podemos nombrar esto como adfp. Entonces, dado esto, de hecho sabemos que esta cantidad va a ser positiva de acuerdo a los términos que estamos diciendo, ¿no? Por eso tiene sentido además tener este signo aquí. Y por otro lado también, considerando que fuerza sobre área es igual a presión en general, si nosotros ponemos un cambio en ellas y con el área constante, pues podemos expresar dF como AdP. Entonces esta cantidad la podemos expresar como AdP. La fuerza gravitacional la podemos expresar como G
M, aquí lo estoy llamando M mayúscula, podríamos decir, llamarle MR a la masa encerrada de radio R, en donde se sitúa este cilindrito, ¿no? Es decir, aquí podemos situar una esfera y esta, a diferencia de la estrella total, que podemos nombrarle con radio R mayúscula, esta tendría simplemente radio R. Entonces es atraída solamente con esto, como conocemos pues de cualquier otro curso de física. Entonces esto sería GMR por DM sobre R cuadrada. Y también sería atractivo, obviamente, ¿no? Entonces podemos expresar esta relación así. Y además también podemos relacionar el DM con lo que tenemos es que con la densidad de la estrella, ¿no? Entonces densidad sería DM con respecto al volumen la vez pasada ρ representaba densidad de energía, en este caso ρ todo el día de hoy va a estar representando densidad de la estrella, que tiene que ver con la masa directamente, así es que porque ya estamos utilizando las expresiones para presión. En particular aquí también la presión no lo estoy nombrando así como la vez pasada, entonces salvo eso o tomando en cuenta eso, pues todo debería estar claro. Y esto sería área por dr, simplemente porque pues que estamos considerando un área fija para ese cilindrito, ¿no? Entonces lo que tenemos es que dm es ρ por AdR. Entonces aquí podríamos ponerlo ρ por AdR igual a menos GMR por ρ por AdR, eso es lo que es dm, y todo esto sobre R cuadrada menos AdP. Ahora podemos dividir todo por todo ese elemento infinitesimal de volumen, es decir, dividimos todo por AdR, y entonces esta expresión nos queda como ρ segunda derivada con respecto al tiempo, AdR se va a ir, aquí se va a cancelar A, pero va a quedar dr abajo, entonces esto quedó como menos GMR sobre R cuadrada, también por ρ, menos dP con respecto a R. Ahora, como lo que queremos es que tengamos un objeto en equilibrio, en realidad las estrellas no necesariamente son así. Hay muchas estrellas que son pulsantes, que son variables, pero aún así esta es una aproximación válida en cierto periodo de tiempo en el que quieres, tal vez no acelera demasiado. Eso también se usa para otros contextos en que no solamente tienes un equilibrio exacto. Pero si tú lo que quieres es que esto sea igual a 0, entonces lo que te genera es una ecuación que se llama de equilibrio hidrostático. Que es la que nos dice que dP, es decir, ponemos esto igual a 0 y tenemos dP en dr es igual a menos gmr sobre r cuadrada por ρ. Y ya está. Donde mr obviamente es, en cualquier punto que te sitúes, tienes que calcular esa m de manera distinta. En particular, podría ser considerar que ρ fuera constante, eso no es un caso no real en realidad, pero se usa para muchas aproximaciones. Tal como lo hacemos también muchas veces en mecánica clásica, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ecuación de equilibrio hidrostático. Por ejemplo, si nosotros eso es lo que va a garantizar que la estrella sea un objeto estable en principio, ¿no? Es decir, que en todo lugar satisfaga esa ecuación, va a tener con que tenemos una situación de estrella bastante estable. Y esto va a ser válido tanto para procesos que tengan de radiación o procesos que no tengan de radiación. En particular, si nosotros lo que tenemos, o además podríamos mencionar que MR es igual, vamos a pensar en densidad constante, MR va a ser densidad por volumen, entonces va a ser
4 tercios de pi por r cúbica por rho, densidad por volumen, a cierto radio r. Entonces, expresándolo así, lo que tenemos es que dp en dr es igual a menos 4 tercios de pi por g por rho cuadrada r. ¿Por qué razón? Aquí quedó el rho, el 4 tercios de pi aquí está, y el r cúbica entre r cuadrada dio lugar solamente a una r. Obviamente esta ecuación es súper fácil de integrar. Básicamente la integración, ¿cuáles son los límites? Podemos situarnos a cierto radio r y hacer la integral desde ahí hasta cierto radio r mayúscula, que es el radio de la estrella en realidad. Y aquí en la superficie, la condición superficial es que la presión es igual a 0 porque cambia abruptamente, digamos, o tal vez no abruptamente, de una situación en que existe presión a algo que no le está causando presión por afuera. Acuérdense que eso era la idea del cilindrito por encima, entonces no hay algo que le pueda causar presión. Entonces si hacemos eso, obviamente este dr lo podemos pasar a la derecha. Y hacemos la integral como ρ es constante, lo que te queda de la integral es r cuadrada sobre 2. Entonces eso causa un 2 aquí. La integral es desde una presión en el lugar r, desde una presión en r mayúscula, que es igual a 0, es decir, el primer término va a ser 0, hasta la presión en el lugar, pues en donde quieres eso, ¿no? Entonces ese en realidad corresponde al signo negativo de aquí, y eso va a ser que podamos cancelar el signo y considerar nada más la evaluación simplemente en R. Entonces básicamente esto genera que P sea igual a 2 tercios de pi g rho cuadrada, y aquí la evaluación superior fue r cuadrada sobre 2, ya dijimos que eso causa una división aquí, menos r cuadrada. Entonces tenemos directamente que esta es una expresión solamente si rho de la estrella es igual a una constante, obviamente, ¿no? Bien. Ahora vamos al caso, vamos a recuperar la idea, esta noción que dijimos de presión, antes de continuar. Y lo vamos a usar, vamos a considerar el caso no relativista. Entonces voy a copiar esto. Y en realidad vamos a comparar esas dos cosas, ¿eh? Pero vamos primero, antes vamos a utilizar esta idea de presión para, vamos a recordar esto, nada más. ¿Cómo podemos relacionar todo este tipo de cosas? Bueno, de inicio, para el caso extremo en que sean los electrones, si un objeto lo tenemos muy compacto, vamos a suponerlo por este caso, y vamos a suponer el caso en que todos los electrones interactúan entre sí. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que esta n, que va a ser para electrones, va a ser igual al número de electrones por cada nucleón que exista. Nada más fíjense que esto tiene sentido, multiplicado por el número de nucleones que exista en toda la estrella, divididos por el volumen total. Acuérdense que en realidad esto era simplemente número de electrones sobre volumen. Entonces esto es como una cancelación. Entonces lo que tenemos es... ¿Pero por qué lo queremos poner así? Porque podemos expresar el número de electrones total en un gas totalmente ionizado como Z sobre A multiplicado por ρ de la estrella entre la masa del hidrógeno, la vamos a llamar. ¿Qué es lo que significa aquí cada cosa? Esto es el número atómico, que básicamente es el número de protones. Y el número de protones en un átomo es exactamente igual al número de electrones, si es neutro, ¿no? Después lo vas a ionizar, de tal manera que se desprende totalmente, pero el número de electrones y protones genera materia neutra en última instancia. A es el
número de nucleones. Es decir, el numerito que estamos poniendo ahí. Número de nucleones. Que en realidad es igual a protones más neutrones. Por ejemplo, para un átomo de carbono 12, que es uno muy estable y que se usa mucho para ciertas cosas de la masa atómica, lo que tenemos es 6 más 6. 6 protones y 6 neutrones. Por otro lado, también podríamos... Y la situación... ¿Por qué se está poniendo esto aquí? Porque está diciendo densidad de la estrella, que ya está tomando en cuenta la masa total entre volumen, pero dividido por la masa del hidrógeno. Esto va a otorgar este pedacito de aquí. ¿Por qué se pone la masa del hidrógeno? Porque básicamente la masa del protón, la masa del neutrón son bastante similares, y también podemos decir que es bastante similar a la masa del hidrógeno mismo. Para no estar haciendo la división específica entre... Si de por sí todos estos son números grandes, aquí lo que tenemos es que todos estos se aproximan a 1840 veces la masa del electrón. Esa es la masa del neutrón, 1837 veces la masa del electrón es la masa del protón, y la masa del electrón no pinta mucho en comparación con esto. Entonces, este es un muy buen aproximado para esa cantidad que tenemos ahí, que es el número de electrones, si se fijan. Y entonces podemos sustituir en esta expresión esa cantidad. Así, P es igual a 1/5 de 3 pi cuadrada a la 2/3 h barra cuadrada sobre m multiplicado por z sobre a por ρe sobre mh, y esto elevado a la 5/3. Y esa sería la expresión para la presión de generación para si logramos desprender todos los electrones de todos los átomos de la estrella. Antes que continuar, voy a hacer un breviario histórico que tiene que ver con el descubrimiento de algo que se llama Sirius B. Si ustedes se fijan en el cielo, van a observar unas estrellas. Bueno, de hecho hay unas que se llaman que son unas estrellas principales de Orión. Estoy tratando de ver cómo es la figurita, no recuerdo bien. A ver, era algo como... Hay 3 estrellas que le llaman el cinturón de Orión. Son muy fáciles de reconocer. Luego te encuentras otras por acá, no sé qué, Betelgeuse, Rigel por otro lado. Pero estas 3 estrellas son muy reconocibles. Si apuntas hacia cierta dirección, te vas a encontrar una serie de estrellas que parecen una V, por ejemplo, que tienen que ver con algo que se llama Taurus. Pero si te vas hacia el otro lado, más o menos, te vas a encontrar en particular la estrella más brillante del cielo. Y esa se llama Sirio. Y en particular, la que vemos en realidad se llama Sirio A, pero es un sistema doble. Viendo la trayectoria de Sirio A, más o menos por ahí en 1838, por ahí, 1844, un personaje determina que en realidad esa tiene que tener una compañera. Y a eso se le llaman estrellas binarias. Tiene un compañero que se llama Sirio B, que no podemos ver a simple vista, y que hace que tenga bamboleos la estrella Sirio A. Entonces se predijo que ahí estaba, o en realidad esto ya se le llama un descubrimiento, es un descubrimiento indirecto. Ahorita así es la forma de hacer muchos descubrimientos con relación a exoplanetas. Y entonces existe también Sirius B, podemos decir. Entonces esta de aquí, de hecho, es como la parte de la cabeza o del cuello de lo que le llaman Canis majoris, que se supone que era el perro de Orión, de hecho, ¿no? Que era un gran cazador. Pero esta es la estrella más brillante del cielo. Lo que se determinó es que Sirio A, eventualmente, muchos años después, de hecho, se determinaron las propiedades que debería tener Sirio B. Y las propiedades que tienen ambas es más o menos que la masa de Sirio A es más o menos 2.4 veces la masa del Sol, que se denota así, el Sol, con un círculo y un punto en centro. La masa de Sirius B se determinó que era muy cercano, 1.0 y algo, 1.053 más o menos, la masa del Sol.
pero no la podemos ver a simple vista más que con muy buenos telescopios, muy potentes telescopios, como el Hubble. Entonces lo que tenemos es que cuando se determinaron en 1915 por espectroscopía las propiedades de Sirio B, se encontraron propiedades sorprendentes. Lo que se hace básicamente es ver cuál es la temperatura superficial de la estrella, a partir de ahí ver con la ley de Stefan Boltzmann cuál debería ser el radio que tiene esa estrella de acuerdo a la luminosidad que está emitiendo, es decir, a la potencia que está emitiendo o la cantidad de energía por unidad de tiempo que está emitiendo, pues, ¿no? Entonces todo eso se puede determinar gracias a una conjunción de leyes que tienen que ver con termodinámica y con la espectroscopía misma, ¿no? Y de hecho hay muchas características del espectro muy interesantes, ¿no? Pero en este caso lo importante es que se determinó que el radio de Sirius B era aproximadamente igual a 8 milésimas del radio del Sol. Y eso es la parte sorprendente, porque la masa es de prácticamente la misma que el Sol, mientras que su radio, si se fijan, la Tierra es más o menos como una milésima del radio del Sol. Es decir, es más chica que la misma Tierra, la estrella. Al principio, este descubrimiento de 1915 fue denotado como algo absurdo. Los procesos estelares que daban lugar a algo estable, o sea, es decir, el estudio de estas cosas, se remontan más o menos a 1920 y feria, con estudios de Arthur Eddington, por ejemplo, pero aún así esto era todavía una incógnita. Él llegó a hacer algún dicho de que tal vez ahí estaba uno de los secretos guardados de la naturaleza, y de hecho, en realidad la persona que relaciona presión de degeneración con la existencia posible de las o como explicación a las estrellas de neutrones es Ralph Fowler, que llegué a mencionar la vez pasada, muy brevemente, ¿no? Probablemente pongo un link ahí en la descripción del video en el que el mismo Chandrasekhar, que recibió posteriormente el premio Nobel, muy posteriormente, habla sobre Ralph Fowler, de hecho. Entonces, él es el primer personaje que habla precisamente de que un efecto cuántico da lugar a la estabilidad de ciertos tipos de estrellas. Vamos a poner números. Algo interesante por aquí es el hecho de que otra cosa que genera, entre otras, por ejemplo, normalmente un espectro de emisión o de absorción de una estrella, tú miras líneas muy bien definidas. En este caso, en el caso de la estrella esta Sirius B, así como de otras enanas blancas, lo que se mira es una línea bastante más difuminada. ¿Qué tiene que ver con esto? Una línea más ancha puede indicar que exista, o en particular, una línea que solo se desplaza hacia cierto lugar del espectro, hacia rojo o hacia azul. Lo único que indica es que la estrella en realidad se puede estar alejando o acercando de nosotros. Pero en particular, una línea más gruesa o más difuminada en estos lugares indica una alta dispersión en los átomos o de velocidades en los átomos. Es como el efecto Doppler, pero para los átomos individuales. Entonces ahí ya se mira más difuminado. Lo que quiere decir es que los electrones, al ser más compactados, tienen mayor dispersión en los valores de velocidad que pueden tener. Es decir, va a haber unos que se van a acercar grandemente hacia nosotros, otros grandemente a alejarse. Y todo eso también en última instancia se puede remontar al hecho de que tienen menos estados accesibles en distancia, por lo tanto la dispersión en momento es mayor, es decir, el principio de incertidumbre. Todo eso se puede ver ahí en acción, de hecho, ¿no? Para hacer un estimado, por ejemplo, en el caso de esta relación de presión que pusimos, estas dos son nuestras dos relaciones importantes. Podríamos pensar qué va a suceder en el centro de una estrella. En el centro podemos hacer un estimado breve. Lo voy a copiar por aquí. Podríamos hacer un estimado de la presión central en una estrella de este tipo que vamos a llamar enana blanca. Entonces voy a borrar
nada más. Vamos a poner R igual a 0. Si nosotros hacemos eso en esta ecuación que derivamos del equilibrio hidrostático, entonces para el caso de Sirio, por ejemplo, esta ρ es igual a 3 por 10 a la 9 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad que se puede suponer si tuviera densidad constante, obviamente. Y aquí el radio de la estrella es más o menos de 5.5 por 10 a la 6 metros. Recuerden que el radio de la Tierra es más o menos como de 6.800 kilómetros. Entonces es un poco mayor a esto. Entonces, lo que vamos a hacer, insertando esos valores, ρ cuadrada aquí, R cuadrada aquí, encontramos una presión central aproximada de 3.8 por 10 a la 22 pascales. Ese es un estimado pensando en que ρ es constante. Es un caso irreal, pero da una aproximación a lo que sucede. En cambio, si nosotros hiciéramos la inserción en esta relación, la presión, es decir, aquí tendrías que poner 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo dividido sobre 2pi, aquí sería la masa del electrón. Aquí esto de aquí lo podríamos aproximar a 1840 veces la masa del electrón, de nuevo, aquí parecería la masa del electrón, decíamos. El ρ es la ρ que acabamos de mencionar, de 3 por 10 a la 9 kilogramos sobre metros cúbicos. Podríamos poner aquí un Z sobre A, pensando de que esta estrella, después de un montón de procesos nucleares, se quedó con carbono y oxígeno. En el caso del oxígeno, a ver si no recuerdo mal, carbono dijimos que era 12 y el oxígeno, bueno, el número es hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, es 6. O sea, el número Z para este es 6. Nitrógeno, oxígeno, el número Z es igual aquí a 8. Y isótopos muy estables de estos son precisamente el carbono 12 y el oxígeno, que tiene 16 nucleones, que son 8 neutrones y 8 protones. Pero el caso es que para estos dos, este con el número atómico 6, este con el número atómico 8, tenemos el doble de A para que Z. Entonces podemos situar esto en punto 5. Si hacen eso, ya les dije los valores de hecho aquí, y aquí pones un punto 5. La presión aproximada que está, ya no voy a poner números, yo sí lo hice haciendo la tarea. La presión aproximada es de 2 por 10 a la 22 pascales. Y eso es lo que le dio confianza a Fowler, de hecho, para decir que la única presión que puede soportar, porque ya la radiación no puede dar presiones tan grandes, de hecho, eso también se puede calcular. Entonces, él derivó que la presión de degeneración, aunque no sean números exactamente iguales, a fin de cuentas estamos hablando de un mal modelo, que es el de densidad constante, pero aún así es tan buena la aproximación, menos de un factor de 2 de hecho, es la responsable de que enanas blancas no colapsen. Y esa es una de las ideas principales, pues, que vemos en esta sesión. La otra idea que nos interesa es ver que en realidad la materia también aquí no se comporta de la manera usual. Algo que les comenté y que ya tiene que ver más con analizar esta parte astrofísica de aproximar. Habíamos dicho que a mayor masa de una estrella, mayor volumen. Era más grande la estrella y va a generar automáticamente, también va a tener mayor luminosidad. Eso sería para estrellas que se le llaman de algo que es la secuencia principal, para las personas de astrofísica que les interese o que les gusten esos temas. Y vamos a hacer la igualdad entre estas dos expresiones que dijimos, de presión directamente de estos dos tipos de presión, pensando
el caso central, que ocurre en el centro, pues, o sea, que ocurriría en el centro gracias a la presión de generación y compararlo con la presión que tendríamos para un objeto con densidad constante. Entonces vamos a hacer esa igualdad y vamos a ver qué otorga. Con relación a eso que mencioné hace un momento de que cómo se comporta la masa con el volumen. Ese va a ser el resultado. También aquí nada más ya voy a poner las expresiones para no hacerlo muy largo. Tenemos que esto viene del hecho de la ecuación de equilibrio hidrostático. La presión de la derecha proviene de la presión de generación electrónica, en este caso, que derivamos la última vez. Y aquí sería Z sobre A. La densidad ρe es la densidad de la estrella, sobre M, que es la masa del hidrógeno, a la 5 tercios. Entonces, en este caso, claro, el caso no relativista. Lo que tenemos es que además ρe al cuadrado dividido entre ρe a la 5 tercios es algo que es a la 6 tercios menos 5 tercios, se convierte ρe a la 1 tercio. Y tenemos que ρe a la 1 tercio es igual a 3m sobre 4pi r cúbica, donde este es el radio de la estrella, y esto a la 1 tercio, ¿verdad? Es decir, esto es masa sobre volumen. 4 tercios de pi por radio cúbico es el volumen. Entonces lo que tenemos es que simplemente la vamos a la 1 tercio. Y obviamente esto quiere decir que r cúbica va a pasar como 1 sobre r más bien. Entonces 1 sobre r, o en última instancia r cuadrada entre 1 sobre r, perdón, r cuadrada entre r va a dar un r solamente. Es decir, esta expresión de arriba la podemos reescribir. Voy a pasar este 5 para acá, este 3 para la derecha, y esta expresión se puede escribir como 10pi g por 3m sobre 4pi, la raíz cúbica de eso. R dijimos que va a dividirse r cuadrada entre r, quedó solamente r. Este 3 pasó a la derecha, quedamos con la misma expresión ya por acá. Aquí sería la masa del electrón, aquí sería Z sobre A, 1 sobre la masa del hidrógeno. Acuérdense que ya usamos este ρe para unirlo con este, entonces quedó a las 5 tercios. O lo que es lo mismo, pueden reunir todas las cosas. Aquí se fijan, va a quedar un pi a la menos 3 tercios de este lado. Aquí va a quedar un pi a la 1 tercio de este lado. Pueden darse cuenta que va a quedar a la 2 tercios. Entonces, en particular, motivados por eso, podemos decir que el R, que podríamos esperar si fuera un objeto de densidad constante, que no lo es, pero que ya es un aproximado, pues, tendríamos que esto sería la expresión. HR cuadrada, el G va a pasar de este lado, sobre la masa del electrón, Z sobre A, 1 sobre MH, este se mantuvo inmóvil. Y lo más importante, esta M va a quedar 1 sobre M a la 1 tercio. El radio que se obtendría no es totalmente realista, excepto puede ser un factor de 2, un factor de 3 con el real. No lo vamos a calcular, pero lo parte importante es que en este aproximado, que tenemos que R, M a la 1 tercio, pasándolo de este lado, todo lo demás es constante. O lo que es lo mismo, R cúbica, MR cúbica es igual a constante. Y lo que dice es que el volumen es inversamente proporcional a la masa en estas condiciones extremas, en la materia que esté totalmente degenerada. Entonces lo que está diciendo, fíjense la interpretación que se debe dar a esto, es que agrega más masa, esto se va a seguir contrayendo, pero llega hasta un equilibrio en que los electrones logran soportar la presión que se genera. A pesar de que la presión en realidad está creciendo, pero te está diciendo que no es suficiente para expandir a la estrella lo que serían las condiciones normales. Aquí es al revés al proceso usual. Una estrella normal, le aumentas más masa, va a ir creciendo. Una estrella de este tipo, ya en condiciones extremas de compactificado, lo que va a tener es que mientras más masa le agregues, los electrones necesitan estar más juntos para poder soportar esa presión. Es decir, y eso tiene que ver directamente con aquello que decíamos del principio de exclusión de Pauli. Entonces, esta relación también es uno de los resultados importantes en esta sesión, y para entender ese tipo de, al menos conceptualmente, lo que sucede, ¿no?
o cualitativamente más bien. Entonces decíamos, los electrones para soportar la presión deben estar más confinados y esa es otra diferencia importante. Ahora, ¿pero qué sucede? Que tendríamos, siempre hay que irse al extremo, ¿no? Para ver si es siquiera realista lo que estamos diciendo. Lo que te está diciendo es que mientras más masa pongas, el volumen va a estar tendiendo a cero, si es que lo llevas a ese extremo. Sin embargo, esto no se puede estar extendiendo indefinidamente y por esa razón se hace el cálculo de la parte relativista, porque algo que se puede mostrar, y eso se puede mostrar también con argumentos tipo del principio de incertidumbre que mencioné hace un momento, que podrías esperarte que las velocidades de los electrones, cuando tienes cierto radio, cuando se cumple cierto radio al que se contrae, las velocidades promedio de los electrones excederían a la velocidad de la luz. Entonces, es en ese caso donde ya no puedes estar haciendo la aproximación clásica y tendrías que irte. Esto no sucede indefinidamente conforme crece la masa, sino que hay un límite. Y ese límite, cuando es un poco más de masa que la de Sirio B, por ejemplo, tendrías que usar régimen relativista. Entonces, para este caso, estaríamos utilizando la relación que dijimos, era presión es igual a un cuarto. Voy a expresarlo directamente de 3pi cuadrada a la 1/3 h barra c. Y aquí en lugar de poner n a la 4/3, voy a poner la expresión que ya dijimos, que relaciona número atómico con número de nucleones y densidad de la misma estrella con respecto a la masa del hidrógeno, ¿no? Esto sería la 4/3. Entonces, ya que usas ese, para el caso extremo, podrías, si nosotros pensáramos también en un objeto de densidad constante, tendríamos que hacer de nuevo la reunión de 2/3 pi g rho e. De nuevo, esto no está bien, es decir, no vamos a tener un objeto de densidad constante, pero podríamos buscarlo como un aproximado. Y aquí la parte importante es que rho de la estrella al cuadrado, la densidad, por rho de la estrella a la menos 4/3, al hacer esta división, si se fijan, estos son 6/3 menos 4/3, esto es a la 2/3. Pero si recuerdan, esta cantidad era 3m sobre 4pi r cúbica, ¿verdad? A la 2/3. Lo que quiere decir es que esta cosa de aquí, cuando hiciste la división de rho cuadrada entre rho a la 4/3, va a otorgar algo que es proporcional a 1 sobre r cuadrada, porque el 3/3 se va a ir. Entonces, esta cantidad resultó en 1 sobre r cuadrada. Multiplicando por r cuadrada, lo que vas a tener es que este se va a cancelar con este. Entonces eso te daría un aproximado de que existe en realidad una masa límite. Y eso podría decir que en este caso, si hicieras el cálculo estaría mal, precisamente por pensar que es una densidad constante. Y en este caso te daría algo así como 0.44 masas solares. Y eso podría decir que es la masa límite. Es el primer aproximado a algo que le llamaría la masa de Chandrasekhar. ¿Por qué Chandrasekhar? Porque Chandrasekhar, basado en los trabajos de Ralph Fowler, de hecho, estimó precisamente que existía un límite posible para la masa que tenían las enanas blancas. La realidad es que el estimado involucra que no pongas rho constante, y en un trabajo que realmente es muy bueno y muy brillante y que le llevó al premio Nobel de 1983, Chandrasekhar estimó que más bien el límite correcto es 1.44 masas solares aproximadamente. Y decíamos que esto le dio el Nobel y dio el paso a empezar a pensar que si existían objetos más compactos todavía, ¿no? Es decir, esto lo hizo más o menos en 1931. Fíjense nada más cuántos años pasaron para que le den el premio Nobel. Es decir, tuvo que ser muy longevo para eso. Y alguna vez estuve yo en la Universidad de Chicago
en uno de sus campus centrales, ahí cerquita de una torre Trump en Chicago, y tenían ahí a todos los premios Nobel que habían sido asociados con la Universidad de Chicago, algo así como 60 y tantas personas. Y uno de ellos obviamente era Chandrasekhar, Subrahmanyan Chandrasekhar. En este caso, ¿qué sucede cuando se supera el límite de la masa de Chandrasekhar? Que el colapso es inevitable. Entonces, si masa de una estrella es mayor que la masa de Chandrasekhar, lo que vas a tener es que esta va a seguir sucediendo el colapso gravitacional. Pero la realidad es que si la masa se excede, todavía puede existir otra cosa que lo sustente. Y eso es cuando los neutrones están muy, muy cercanos. Entonces, cuando los neutrones están muy cercanos, en todo este tipo de formulitas, en lugar de tener la masa del electrón, aquí pone la masa del neutrón. Y argumentos por el estilo te llevan a pensar entonces es que en lugar de presión de degeneración electrónica, ahora vas a tener presión de degeneración neutrónica para materia más compacta. Porque en materia más compacta vas a tener que van a ocurrir reacciones en que vayas a poder pasar de tener muchos protones a muchos neutrones. Es como el proceso de decaimiento beta inverso, ¿no? Entonces lo que tienes es que esto va a soportar a las estrellas que se llaman de neutrones. Las estrellas de neutrones no tienen un límite también definido, pero es similar el argumento que se usa. Y ese límite se conoce como de Oppenheimer-Volkoff. Que esto fue determinado, no se sabe con seguridad cuál es el límite, pero es algo así como entre 2,5 a 4 masas solares. En realidad estoy dando algo burdo, seguramente tal vez esté más restringido que esto. Pero este no es tan fácil de definir por la cuestión de que son objetos bastante más complejos. Y esto lo determinaron más o menos en 1939. Mientras que Chandrasekhar, decíamos, a los 21 años, por cierto, más o menos en 1931 es cuando había terminado eso. Algo que se dieron cuenta en especial es que ni este tipo de presión va a poder soportar para ciertos remanentes de masas de estrellas que explotan en forma de supernova. Para un remanente superior a esto, ya no hay proceso físico conocido que permita que una estrella sea soportada. Entonces, si se supera, si la masa de la estrella es mayor que la masa de Oppenheimer-Volkoff, entonces lo que tienes se llaman colapso gravitacional o total o agujeros negros. Si se fijan, nada más por mencionar otra cuestión histórica, Fritz Zwicky plantea que restos de supernovas pueden ser estrellas de neutrones, así con argumentos muy ambiguos, etc. Pero en 1933 ya es planteada la idea de estrellas de neutrones. Estamos hablando de que este límite, que dice hay cierta cantidad de masa máxima posible para estos objetos que fueron teorizados, digamos, por Zwicky, un astrofísico suizo que trabajaba en Estados Unidos, que también llegó a predecir, digamos, la existencia de la materia oscura. Pues dicen hay un límite y el colapso es inevitable después de cierta masa. Entonces todo esto, en realidad las estrellas de neutrones fueron descubiertas en 1967 por Jocelyn Bell. Ay, a ver si no escribo mal su nombre, lo siento. Uno de estos personajes que debería también haber obtenido el premio Nobel, que mucha gente piensa o pensamos que tuvo que ver con el hecho de que era simplemente mujer. Y entonces, cuando descubrió los pulsares de manera automática, la única explicación posible para objetos que rotaran tanto eran las estrellas de neutrones. Entonces, pasaron bastantes años de haber teorizado todo esto, a pesar de que sí se explicó el origen de las enanas blancas mediante todo esto. Y posteriormente también la existencia de materia más compacta en la forma de estrellas de neutrones. Entonces espero les haya gustado. Con esto culminamos todos estos temas que tienen que ver con fermiones y bosones, con partículas idénticas. Y dejamos de lado muchos
subtemas de todo esto que tienen que ver con la estructura electrónica en los átomos, pero que espero que hayan tocado o que toquen por su cuenta si desean profundizar más. Entonces, hasta la próxima.